República y presidenta de la Comisión para el Levantamiento de la Inmunidad contra los miembros de los supremos poderes, Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles y Jorge Rodríguez Vives, por el delito de concusión en perjuicio de los deberes de la función. Gracias por acompañarme esta noche, diputada. Bienvenida. Muy buenas noches, don Fernando. Gracias por la invitación y muy buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven hoy en la noche. Al contrario, gracias a usted. Oiga, tremenda presión como presidenta de esta comisión en un hecho que, sin duda, bueno, ya desde hoy está haciendo historia, solamente el procedimiento. Déjeme preguntarle, ¿se siente en libertad en todas sus capacidades de actuar o ha sentido alguna presión, amenaza, amedrentamiento desde algún frente? Efectivamente, como usted dice, es un hecho inédito en la historia de nuestro país. Si bien es cierto, ha habido procedimientos para el levantamiento del fuero de otras figuras públicas, es la primera vez que ocurre con la presidencia de la República. En cuanto a su pregunta en concreto, no he recibido ninguna amenaza o presión y nada por el estilo. Pero en todo caso, si las llegara a recibir, don Fernando, eso no puede influir el trabajo que yo vaya a hacer en esta comisión, porque si bien es cierto, es un tema histórico y por ende el trabajo de la comisión debe ser sumamente serio, por lo que no debemos permitir quienes la integramos que temas externos afecten cómo vamos a hacer nuestra deliberación. Era la pregunta importante, diputada, porque en muchos de los casos se denuncian presiones o amenazas. Qué bueno que lo establezcamos desde el principio. En este caso no, es decir, están trabajando no solamente la diputada Andrea, sino la comisión, asumo en su totalidad, con libertad y con la tranquilidad de ejercer precisamente su función. Ahora, este tema el presidente Chávez lo ha llevado al plano político, es politiquero, dice él, ha tenido un enfrentamiento fuerte, y usted lo sabe, con el fiscal general, incluso encabezó una marcha en contra del fiscal general, más bien llevándolo él al plano de la política en lugar de dejarlo en el plano de la justicia. ¿Cómo está influyendo esto en la discusión que se lleva hacia el interior de la comisión? Bueno, yo fui en su momento muy crítica de esa marcha contra el fiscal porque considero que no procede, especialmente en un país donde siempre ha habido respeto por la separación de poderes. En cuanto al trabajo de la comisión, en estos días, desde el miércoles pasado que se integró la comisión, yo he sido muy enfática que la aproximación de nosotros tres en la comisión no debe verse afectada por temas político-electorales, sino que debemos remitirnos a lo que nos compete en esta comisión, que es un aspecto muy delimitado y es analizar si de la acusación y de lo determinado por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se desprenden suficientes elementos para levantar o no el fuero del señor presidente. Entonces, más bien he sido muy enfática, de hecho, en algunas ocasiones me han criticado por ser tan enfática en esto, pero asuntos político-electorales no pueden influenciar lo que nosotros decidamos en esta comisión. Ya lo que el presidente diga y como él se exprese, pues es un adulto y él dirá lo que él considere pertinente, pero en lo que tiene que ver con nuestro trabajo será delimitado a lo que nos compete y a aspectos jurídicos y sumamente de rigurosidad y profundidad en el análisis del caso. Sí, claro, como debe ser, por supuesto, basarse en los elementos de prueba y nada más. Cualquier otro ruido que pueda ejercerse desde la política no debe tener cabida dentro de la comisión. Ahora, ¿qué esperan ustedes? Porque está citado también a comparecer el fiscal. Esta comparecencia, obviamente está el legislativo, pero la comisión es importante. ¿Qué esperan de esta comparecencia? ¿Cuáles son las mayores dudas que pudieran enfrentar en cuanto a preguntas el fiscal desde el frente de la comisión? Lo más importante es que el señor fiscal explique los elementos que dieron base a su acusación y las pruebas y el trabajo que se ha hecho desde la fiscalía y que el fiscal responda a la pregunta crucial, que es
¿Por qué considera él que hay suficientes elementos para levantar la inmunidad? Y así como esa es la pregunta que le haré al señor fiscal, también en su momento le daré el espacio a la defensa para que respondan esa pregunta como consideran pertinente. Pero es que el señor fiscal le explique a la comisión, pero también muy importante a la ciudadanía de Costa Rica, en qué se basó él para fundamentar su acusación. Aquí quiero preguntar algo. ¿Ustedes cuentan ya con los elementos de prueba desde el ámbito de la justicia? ¿Les han entregado ya expediente y elementos de prueba o no? Sí, de hecho, el expediente es privado para terceros, pero las partes involucradas, en este caso las diputaciones de Costa Rica y las dos partes de la defensa, tienen acceso pleno al expediente. Nosotros aún estamos estudiando y analizando lo que se aportó, son más de 600 folios escritos, y estamos en ese análisis y combinando el estudio del expediente con las comparecencias que vamos a recibir en la comisión. Que para mí, don Fernando, las comparecencias que forman la columna vertebral del trabajo de nuestra comisión es recibir al señor fiscal como parte que hace la acusación y recibir a las partes acusadas, que son el señor presidente de la República y el señor ministro de Cultura de la República. Así es, que son los dos funcionarios que están señalados. Ahora, le hacía esta pregunta porque es muy importante. ¿Puede o no darse el caso de que se levante el fuero? Eso lo van a determinar precisamente en el legislativo. Pero también puede o no darse un escenario de que en efecto se trate de un movimiento de presión política. ¿A qué me refiero? Que no haya los suficientes elementos para probar de lo que se está acusando al presidente y al ministro. En este sentido, porque este es un escenario que a mí siempre me llama la atención. Ok, no procede, no se da el retiro de la inmunidad y a veces las cosas se quedan ahí. Yo quiero preguntarles si ustedes harían un seguimiento en torno entonces a una acusación que no tuvo sustento, en la que el presidente seguramente dirá, ahí está la respuesta a lo que yo decía, es politiquería, y tendrían entonces que responder pues por responsabilidad legal, en este caso el fiscal y el Ministerio Público. ¿Ustedes están dispuestos a llevarlo hasta allá o no se ha contemplado que todo esto pueda, en efecto, ser lo que denuncia el presidente Chávez? Dígamelo después de la pausa, si le parece, diputada. Regreso en un momento. Es Andrea Álvarez Marín, diputada de Costa Rica, quien me acompaña. Es la presidenta de la Comisión para el Levantamiento de la Inmunidad contra el presidente y el ministro de Cultura. Ya regreso. Andrea Álvarez Marín, diputada del Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión para el Levantamiento de la Inmunidad contra el presidente Rodrigo Chávez y el ministro de Cultura. Y le preguntaba, diputada, porque, hay que tomar aquí también en cuenta la denuncia del propio presidente Chávez. No podemos hacerla a un lado. Este enfrentamiento evidente y claro en contra del fiscal y el señalamiento de que esto pueda ser político, ¿no? No le digo politiquero, como dice él, pero que sea un tema político en enfrentamiento de poderes. ¿Ustedes han considerado que si no se encuentran o se reúnen los elementos de pruebas suficientes para levantar la inmunidad, el fuero al presidente Chávez, sea entonces una investigación hacia la otra dirección, hacia el fiscal general, hacia el Ministerio Público? ¿Lo han considerado? ¿Lo tienen planteado? Don Fernando, toda la Asamblea Legislativa está consciente del momento histórico que estamos viviendo, y por esta razón esta comisión debe actuar de forma sumamente seria y rigurosa. Yo he indicado que el trabajo de nosotros es analizar si hay suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero, entonces esa será nuestra recomendación. Pero si no encontramos suficientes elementos para el levantamiento del fuero, entonces la recomendación será que no están esos elementos. Porque solo haciendo el trabajo de esta forma rigurosa es que este momento histórico será recordado, que fue manejado con la seriedad que ameritaba. Yo por eso he insistido en el carácter jurídico con el cual debemos trabajar en esta comisión. No obstante, entiendo perfectamente que esta comisión se está dando en un contexto político específico de polarización que hemos estado viviendo en nuestro país en los últimos años. Y precisamente por esa polarización
es que nuestro trabajo debe estar apegado a la legislación nacional y justo en el sentido de que si al final encontramos que no existen elementos que fundamenten el levantamiento, esa tendrá que ser nuestra recomendación. Claro, por supuesto, si no hay elementos, se tendrá que decir, no hay elementos, aquí no hay espacio para levantar el fuero del presidente, pero a ver, entendamos el contexto y voy a insistir, diputada, y usted lo acaba de definir perfectamente. Hay un enfrentamiento político y hay un enfrentamiento de poderes, porque estamos hablando del Ejecutivo y del Judicial. Igual que puede ser un delito de lo que se le acusa a Chávez, puede ser un delito instrumentalizar la justicia. No estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que así sea, pero hemos visto los casos. La sospecha de que no estén los elementos y que solamente se diga que no hay elementos para levantar la inmunidad al presidente Chávez y al ministro y que se quede ahí puede ser muy peligroso también. Si no se busca entonces definir si se instrumentalizó la justicia o los elementos no eran suficientes. Esa recomendación también puede depender de su comisión. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Como le decía, a nosotros lo que nos corresponde es analizar si hay suficientes elementos para el levantamiento del fuero o no del señor presidente sobre eventuales responsabilidades por parte de la Fiscalía y eventuales delitos, como usted comentaba. Eso no le corresponde a la Asamblea Legislativa, le corresponde al Poder Judicial sentar las responsabilidades del caso. Pero, don Fernando, si yo encontrara como parte del análisis que se hace en la comisión de que, a ver, sospechara de que hubiera persecución política, pues tengo la responsabilidad de decirlo. Aparte de analizar lo que tiene que ver con el levantamiento del fuero, pues si encontrara elementos que hablen sobre persecución, pues sí tendría la responsabilidad de alzar la voz sobre ello. Vaya, es que esto es sumamente importante. Sí, por supuesto, la responsabilidad jurídica no depende de la comisión ni del legislativo, pero sí la recomendación de, a ver, aquí no hubo elementos, pero hay tintes de que esto fue una instrumentalización. La recomendación es que precisamente desde la justicia se investigue. Quiero saber, porque esto es una balanza perfecta, ¿sí? Evaluar si se debe o no proceder contra el presidente y el ministro, y si no, evaluar también si esto realmente fue una jugada política. La recomendación puede venir, no la responsabilidad jurídica, pero la recomendación sí. Ya le escucho a usted, me lo dice, estaríamos dispuestos a hacerlo. Pero ¿estaría dispuesta la comisión en su totalidad o solamente la diputada Andrea Álvarez Marín? Bueno, por responsabilidad yo solo puedo hablar por mí, pero sí me parece importante hacer una distinción, don Fernando, y es una distinción conceptual porque del análisis del expediente del fondo no puedo referirme, pero sí es diferente que no haya suficientes elementos, porque puede ser por razones probatorias o por otro tipo, por razones del Sí, trabajo interno de la fiscalía, pero eso no necesariamente implica persecución, ¿verdad? Es importante que claro que eh, no, hacer la distinción, ¿verdad? Porque una no claro. necesariamente lleva a la otra. Claro, claro, completamente. Y qué bueno que lo explica, yo lo di por sentado. Pero aquí hay tres escenarios. No hay elementos suficientes, se cae el caso y ahí termina la cosa. Si hay elementos suficientes y se procede contra el presidente y el ministro. Y un tercer escenario en el que no hay elementos suficientes y se ve una instrumentalización de la justicia. Son tres escenarios y los tres hay que tomarlos en cuenta. Y los tres hay que tenerlos en la mesa claramente. Uno de esos tres será, no hay otro. Uno de esos tres será. Pero bueno, ha quedado claro. Gracias, diputada, por haberme acompañado. Vamos a estar al pendiente, por supuesto. Mucha responsabilidad de esta comisión. Me alegra que el objetivo sea darle el tratamiento con seriedad y responsabilidad. Pero sí, sí, están claros. Hay tres escenarios y los tres deben ser tomados en cuenta, creo, para que haya un real balance en la justicia y en el procedimiento. Mil gracias, diputada. Muchas gracias, don Fernando, y en un futuro con muchísimo gusto podemos ampliar. Hoy no puedo referirme al fondo porque estamos en medio trabajo, pero en
entrevistas posteriores, con mucho gusto podemos seguir conversando. Por supuesto, y yo por eso ni le pregunté nada de los casos de evidencia o fundamento, porque en este momento yo sé que no se puede hablar, pero sí, le digo de una vez, diputada, la voy a invitar, ya que esté más avanzado, cuando ya pueda hablar, para que profundicemos un poquito más en los hallazgos. Y se lo voy a agradecer muchísimo. Por lo pronto le agradezco que me haya acompañado y le deseo buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.